La gente está diciendo, nos han robado el voto, nos han engañado, tenemos un Congreso que no nos representa, queremos elecciones anticipadas, y el gobierno le responde, te podemos colocar desahogro, ¿no? O sea, es una burla. El ministro de Defensa, Jorge Chávez, dijo hoy: haremos una reforma para que se pueda llevar a cabo el cumplimiento de las políticas públicas y de la gestión pública con la finalidad de fortalecer la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y poder llevar a cabo el cumplimiento de su misión con el fortalecimiento de sus capacidades. ¿A qué tipo de reformas se puede estar refiriendo el ministro de Defensa? Bueno, en realidad con esas declaraciones habría que ser adivino para saber qué es lo que está queriendo decir, pero habría que recordar que ya el señor Pedro Castillo había señalado que si las regiones no eran capaces de ejecutar el presupuesto, pues entonces las Fuerzas Armadas se iban a encargar de los grandes proyectos en cada una de las regiones del país. Lo mismo que hizo Fujimori, ¿no? Para congraciarse con las Fuerzas Armadas, pues las hizo cumplir funciones que no tenían nada que ver con la razón de las Fuerzas Armadas. Entonces, aquí también podríamos pues estar pensando de que para tener posibilidades de que el gobierno tenga una cierta estabilidad hasta julio del 2024, pues es necesario establecer otro tipo de vínculos que no son los que actualmente establece la Constitución con las Fuerzas Armadas, ¿no? Y eso debilita la democracia, no la fortalece, ¿no? Estamos ante un ejecutivo y un legislativo que permanentemente petardea la democracia, ¿no? Este asunto de la SUNEDU que ha hecho el Congreso, esta barreta, esta leguleyada que ha hecho contra la SUNEDU, se puede tomar como un acto democrático, se puede decir, tenemos un Congreso pues que se mueve dentro de la legalidad y la ley. Pero José Luis, cuentan con el apoyo del Tribunal Constitucional, ¿eh? ¿Perdón? Cuentan con el apoyo del Tribunal Constitucional en el tema de SUNEDU, ¿no? Y ahora sabemos que esa demanda que la pusieron contra ellos mismos, ¿no? Fue asesorada por 3 ex magistrados del Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, eso fortalece la democracia, eso le da legitimidad al Tribunal Constitucional, que es una institución fundamental para que funcione toda democracia, ¿no? Entonces, estamos ante atentado tras atentado contra la democracia, y quienes salen a protestar más bien están intentando defender la democracia, están tratando de salvar la democracia en el país, pero quienes quieren dinamitarla pues presentan a quienes protestan como vándalos, como ejecutores de una violencia irracional, etcétera, ¿no? Sin duda se han cometido delitos y atentados contra la propiedad pública y la propiedad privada, pero hay pues que individualizar quiénes lo cometieron, quiénes lo planearon, si es que hubo planificación al respecto, y aplicarles la ley. Pero esos serán decenas, ¿no? Y quienes han salido a protestar son miles. José Luis. Entonces, y esos miles además representan a cientos de miles que sienten pues que ellos votaron por una opción y que está gobernando la que perdió. José Luis, vuelvo a citar al ministro Chávez, que aseguró que la recuperación de la planta de gas en el centro poblado de Quepachiato, en Cusco, se realizó de forma pacífica. Eso fue lo que dijo el general. Se logró desalojar a las más de 100 personas en el lugar pacíficamente. No puede haber ninguna incidencia de un disparo, un tiro, ya que pudo generar peligro hacia la vida humana. Yo creo que la declaración hay que saludarla, pero ¿cómo se condice esto con lo ocurrido en las 2 últimas semanas en nuestro país? En algunos sitios sí se dispara, en otros no se dispara. No termino de entender. Es que los mensajes del gobierno son absolutamente contradictorios porque está en una situación contradictoria, ¿no? O sea, tenemos como presidenta a quien defendía con capa y espada a la Asamblea Constituyente, y ahora su discurso es completamente distinto, ¿no? Dice ella que ha cambiado su discurso porque ella tiene que gobernar no para quienes votaron por ella, sino para todos los peruanos y todas las peruanas, lo cual es cierto, pero tiene que gobernar con el plan que propuso en las elecciones, porque si no, ¿para qué hay elecciones? ¿No? Si independientemente de lo que se proponga en la campaña, una vez en el sillón presidencial, hay que gobernar, ¿no?, con una posición que no es la que yo propuse, entonces ¿para qué hay elecciones? Entonces esa contradicción en la que el gobierno se ha sentado, ella dice que ha asumido la presidencia constitucionalmente porque ella fue parte de una plancha. Efectivamente fue parte de una plancha, pero no está representando a esa plancha, no está encarnando el discurso que tuvo esa plancha, y en la Constitución no dice que cuando el presidente es vacado, la vicepresidenta asume, pero con el plan de gobierno de quienes perdieron. Eso no dice la Constitución. José Luis, ¿cómo se están valorando los esfuerzos del Ejecutivo
de la presidenta Boluarte por encontrar formas de diálogo que de alguna manera devuelvan definitivamente la paz social sin necesidad de los estados de emergencia. Entiendo que los ministros se iban a desplegar por algunas zonas, iba a haber espacios de diálogo, no sé si los gabinetes descentralizados, pero sí una suerte de diálogo, eso fue lo que el gobierno ofreció. ¿Eso ya ocurrió en Arequipa? ¿Ha habido esas aproximaciones? Sí, y el resultado fue espanto, ¿no? La ministra de Transportes vino aquí para hablar con los pobladores que estaban tomando la carretera en la zona de Chala, ¿no? Supuestamente se iba a establecer un diálogo, y lo que hizo fue filmar un videoclip, ¿no? En la que se ve a la ministra bajando del avión, luego se ve a los otros ministros sentados a su lado, con quienes supuestamente se suponían dirigentes, porque no aparece su nombre, se les menciona, y dice, no, hemos venido a establecer el diálogo y confiamos en que la gente entienda, ¿no? Así concluye el videoclip. Unas horas después, las Fuerzas Armadas y la policía están desocupando, con el uso de la violencia legal, por cierto, pero violencia al fin y al cabo, la carretera Chala, y el saldo de una persona muerta por disparos, ¿no?, de arma de fuego, ¿no? Entonces ese videoclip sonaba a burla, ¿no? Y además, ¿qué venían a ofrecer, ¿no? Decía, les ofrecemos agua potable, les ofrecemos servicio de desagüe y alcantarillado. La gente está diciendo, nos han robado el voto, nos han engañado, tenemos un Congreso que no nos representa, queremos elecciones anticipadas, y el gobierno les responde, te podemos colocar desagüe, ¿no? O sea, es una burla. O sea, el desagüe, el agua, es sin duda urgente e importantísimo, pero ¿qué nivel de diálogo es ese si tenemos un interlocutor que lo que pide son transformaciones políticas profundas y la respuesta es, te vamos a dar agua y desagüe, ¿no? Y la señora Boluarte, la presidenta Boluarte, sigue repitiendo insistentemente que lo que necesita la población son los servicios básicos, llevar agua donde no hay agua, llevar desagüe donde no hay desagüe, sin duda alguna, pero eso se tiene que hacer con no solo legalidad, sino legitimidad. Correcto, y el sistema político peruano ahora está en una crisis tremenda José de Luis. legitimidad.